Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando este sitio web completamente con HTML y CSS. El objetivo de este video es que aprendas a hacer un sitio web desde cero con HTML y CSS. En el camino pues voy a ir explicando un poco del HTML que vamos a usar, temas como semántica y también voy a ir explicando algunas propiedades de CSS. Voy a tratar de hacer toda esta página en una hora. Mi objetivo es sacar esta página en una hora. Si por tiempos no alcanzo a tenerla toda en una hora de video, lo sacaré en dos videos. Esta será la primera parte, hasta donde alcancemos. También voy a intentar hacer la parte responsive, pero como te digo, tendré que dividir el video en dos y sale demasiado largo. Entonces, para comenzar, voy a abrir mi Visual Studio Code. Por aquí tenemos mi Visual Studio Code, entonces ya tengo una estructura HTML para comenzar. Estoy cargando una fuente desde la API de Google. En otros videos he mencionado que esta no es la mejor manera de hacer la carga de las fuentes por temas de rendimiento, por temas de Core Web Vitals. No es la manera más recomendada u óptima de hacerlo, pero por temas de tiempo y facilidad a la hora de entender este tema de hacer una página desde cero con HTML, entonces estoy cargando las fuentes de esta manera. Aquí estoy haciendo un link al archivo de CSS, style.css, que está acá en la carpeta CSS, style.css. Tengo otra carpeta de imágenes, que aquí simplemente tengo la imagen del mockup del iPhone. Y el resto de imágenes que se veían al principio en el diseño que te enseñaba son SVG. Entonces ahí para que lo tengas en cuenta. Volvemos acá al HTML, entonces simplemente tenemos una estructura HTML, el head, lo que te estaba comentando del link de las fuentes y el link de los estilos. Tenemos el body, tenemos un div que envuelve toda la aplicación. Tenemos algo de semántica, entonces comenzamos con el header, la parte de arriba. Tenemos el main, que es el contenido principal. Tenemos algunas secciones dentro de este contenido principal, que es el giro. La parte de media, que es donde aparece ahí que se ve como un video. Y la parte del formulario del newsletter. Y finalmente pues tenemos la parte del footer, que es donde van las redes sociales. Algo que también se me olvidó mencionar es que el proyecto lo vamos a desplegar en un hosting gratuito, entonces esto lo vamos a hacer al final. Independientemente si alcanzo o no a hacerlo todo, lo voy a subir a un hosting gratuito para ir teniendo ahí el despliegue de este sitio web, de esta página web. Entonces lo primero que vamos a trabajar es la parte del header. La parte del header simplemente es el icono que aparece en la parte izquierda. Ya te la enseño. Entonces el header simplemente es esto de acá. Como podemos observar, aquí está en el inspector de elementos. Estoy seleccionando la parte del header. Entonces es simplemente esto de acá, es el icono. Del resto son USBGs que están dentro de la parte principal del contenido. Vamos a trabajar eso. Listo, una vez acá en el header, lo que tenemos que hacer es crear algunos elementos HTML. En este caso voy a crear un container. Esto que estoy haciendo div.container es una herramienta que se llama M, que me permite escribir de una forma más rápida HTML y agregarle clases. En este caso con el punto container pues agregamos de una vez la clase, y dentro de este container voy a tener otro div donde voy a tener la parte del icono que te enseñaba. Entonces para eso voy a colocar otro div, que sea brand, y dentro voy a tener un anchor. Entonces esto simplemente va a tener acá la parte del SVG. Voy a copiar y pegar ese USBG que tengo por acá. Ya lo tengo preparado. Entonces simplemente lo copio y lo pego. Esto pues simplemente digamos que llevaría a la página principal. La parte de la marca. Entonces bueno, así terminaríamos la parte del header. Ahora vamos a la parte del main y vamos a estar trabajando la parte del giro. Entonces la parte del giro pues sí tiene ya más cositas. También entonces voy a empezar a agregar algunos elementos HTML. Voy a agregar el container. Necesitamos un container para poder centrar todo el contenido que agreguemos en esa parte. Voy a tener otro div adentro que va a ser un giro, pero este va a ser un giro de tipo inner. Y vamos a tener internamente dos elementos, porque tenemos la parte del copy, que es todo lo de la información en la parte izquierda, y en la parte derecha va a estar el teléfono. Entonces ahí voy a tener dos div más, uno a la izquierda
que sería giro copy, y a la derecha acá voy a tener otro que se llama giro up. Entonces aquí va a estar el teléfono y aquí va a estar la información. Dentro de la información voy a tener un H1 y un párrafo. Entonces voy a colocar acá H1, que va a ser el title. Entonces puedo usar una clase acá que se llame giro title. Y acá voy a copiar y pegar, que ya tengo por acá también el título. Listo. Y el párrafo, pues simplemente lo podemos dejar como P. No le voy a agregar una clase, lo identificaré por la etiqueta P. Igual es la única etiqueta P que va a estar acá. Y acá también voy a agregar el texto, que ya lo tengo acá preparado. Entonces simplemente copio y pego el texto. Y acá en la parte del giro up voy a agregar una imagen. En la parte también acá debajo del párrafo también nos hace falta unos botones que se ven ahí, que son el llamado a la acción. Entonces podemos colocar giro, call to action, y dentro de esto voy a tener dos botones. Entonces los botones van a ser dos anchor y con sus respectivos textos, ¿verdad? El primer anchor, simplemente lo voy a colocar numeral. El primer anchor va a ser aprender más, que es en Learn More, en inglés. Y el segundo va a ser el de acceso anticipado, que es Early Access. Y de esta manera pues ya tenemos los dos botones. Le puedo colocar una clase. Entonces class, digamos button. Y para diferenciarlos puedo colocarle, por ejemplo, a este, que va a ser el que va a tener un color ahí más llamativo, primary, por ejemplo, será el botón primary. Ahora sí, pasemos a la parte del giro up. Entonces en la parte del giro up voy a tener una parte del teléfono que se ve y algunas ilustraciones. Para eso voy a colocar un div con esta clase giro a illustration, y dentro de este div va a ir un SVG, que ya lo tengo también aquí preparado. Entonces voy a copiarlo y pegarlo. Entonces este SVG es una parte de ahí que se ve de la imagen en la parte del giro, la parte de atrás. Y acá va a ir la parte de la imagen. Para eso voy a usar un IMG. Y simplemente busco en image y busco el teléfono. Este sería el teléfono. Entonces, y por acá importantísimo el ALF, que es esto muy importante para temas de SEO. Entonces le puedo colocar add mockup. Esto es importante. Si la imagen no llega a cargar, simplemente pues que me muestre al menos el ALF. Entonces es importante por temas de accesibilidad y también temas de SEO. Le coloco una clase, puede ser giro add mockup. Y debajo de esto también voy a colocar otro div, que van a ser otras ilustraciones que aparecen en la parte de atrás. Yo ya las tengo preparadas, entonces simplemente voy a copiarlas y pegarlas. Son unos div con unos SVG. Y tengo acá el primero y por acá tengo el segundo. Simplemente copio y pego estos dos div y listo. Con esto pues ya tendríamos toda la parte de arriba. Listo, ahora vamos a la parte de las características, que eran como las cards estas que aparecían ahí, que eran de 3 columnas y eran 6 elementos, 6 cards. Aquí me hizo falta esa sección, entonces simplemente la agrego. Le podemos colocar features. Dentro de esta sección va a ir un div con un container para centrar todo el contenido. Y en la parte de arriba voy a colocar un H2, que va a ir el título que tenemos ahí. Voy a copiarlo y pegarlo. Ya lo tengo por acá. Entonces, importante tener siempre para temas de SEO un H1, que es el título principal de la página. En este caso lo agregamos en la parte del giro. Entonces digamos que el título, este H1, es el texto más importante de esta página. Y en la parte de acá estamos agregando un H2, que también es importante por temas de SEO. Debajo del H2 entonces voy a agregar otra parte, voy a agregar otro div, que es la que me va a envolver todos cada una de estas
de estas cards o de estas características. Simplemente le voy a colocar features, grab, que envuelve todo, y dentro de esto pues voy a tener cada uno de estas cards, ¿no? Entonces voy a colocar, esto lo podemos hacer con article porque se va a repetir. Entonces es importante esta etiqueta, vamos a tener elementos que se van a repetir, simplemente va a cambiar la información. Para esto podemos usar el article y le podemos colocar una clase que puede ser la de feature. Y dentro de esto pues vamos a tener lo que es la imagen, el título y la descripción. Para eso entonces simplemente voy a tener un div con un SVG, voy a copiar y pegarlo. Y debajo de esto entonces sí colocamos, ahora sí podemos colocar digamos un H3 para seguir con la misma dinámica. Por temas de semántica pues colocamos un H3 con el título. Entonces pues, digamos este puede ser Discover. Y abajo colocamos un párrafo que puede ir el texto. Entonces voy a copiar el texto que lo tengo por acá y simplemente lo voy a pegar y voy a guardar. Entonces ya tenemos el texto. Para la parte esta del H3 voy a colocar una clase que sea feature-title, por ejemplo. Entonces con esto pues ya identificamos también el título. El párrafo sí lo voy a dejar así. Y por ahora entonces voy a ir a mirar cómo está quedando esto. Lo voy a dejar hasta acá. Y para empezar a trabajar los estilos, al menos darle estilos a esta parte de acá arriba. Entonces para ver la página yo uso una extensión que se llama Light Server. En otros videos la he enseñado esta extensión, que es esta. Entonces simplemente la buscas, la instalas y la activas. Yo voy a usarla, entonces en la parte de acá abajo aparece un botón que dice Go Live. Le damos clic acá y esto nos habilita un localhost en el puerto 5500. Igualmente aquí también puedes ver algunos ejemplos de cómo funciona. Y simplemente entonces le voy a dar clic acá y esto me va a abrir la página. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Entonces como puedes observar esto es lo que tenemos. Así está quedando la página. Tenemos acá también aparte del title de la etiqueta HTML en la parte de acá arriba está cargando. Tenemos el H1, el párrafo, los textos de los botones, el icono del header que te mencionaba, los SVG que están aquí al lado del teléfono, la parte de los features que es esta parte de acá. Por ahora tenemos uno. Voy a replicar esta información para que se vean varios. Entonces teniendo este feature, simplemente el feature este article voy a duplicarlo. Voy a tener 6, que era lo que veíamos en el ejemplo, con la misma información, no importa, simplemente es para verlo. Y con eso pues volvemos a revisar la página. Listo, como puedes observar pues aquí ya están cargando los otros articles con la misma información. Por ahora pues lo voy a dejar así. Ahora pasemos a la parte del CSS rápidamente. Listo, por acá tengo el archivo style.css. Entonces vamos a empezar a darle estilos. Para eso voy a empezar por la parte obviamente del header. Entonces lo primero es que todo lo que envuelve en nuestra página con esta clase body wrap voy a agregar un fondo, un color de fondo que es oscuro. Entonces simplemente copio la clase y empiezo a agregar los background. Entonces primero background color, voy a copiar el color que lo tengo por acá también ya preparado. Simplemente copiamos el color. Algo que también podríamos hacer para ahorrar algo de duplicidad de, digamos, del color es crear acá un root, que sería esto, y crear una variable. Entonces digamos que podemos decir que este va a ser el color del background. Entonces podemos hacerlo de esta manera, color background por ejemplo, y simplemente identificamos esto el color, creamos esta variable y listo. Entonces acá podemos usar var y llamar esa variable. Con esto pues ya tenemos el fondo con este color. Ahora aquí también tengo que aplicar algunas otras cosas. Por ejemplo, necesitamos que todo el contenido se centre. Entonces para eso voy a usar un max width. Podemos usar un max width. Esto para temas de responsive es importante pues tener un max width. Le estoy indicando que el máximo ancho que va a tener, en este caso por ejemplo sea de 1440 píxeles. A partir de aquí para abajo pues simplemente él empieza a acomodarse digamos que al 100%. Si es menos de 1440 píxeles lo que hace es que se acomoda al 100%.
También obviamente vamos a tener un margin 0 auto. Le voy a agregar un display flex para poder acomodar todo el contenido, que se vea de forma con flex direction en tipo columna, porque si no entonces quedaría todo en forma de fila. Y simplemente también le digo que el mínimo alto va a ser del 100% y le voy a decir que sea con un VH dinámico. Entonces con esta propiedad que también es relativamente nueva, para que el alto de este contenedor, sí, de este elemento, sea dinámico. Entonces con estas propiedades, algo más que me hace falta acá es agregar también un overflow en la parte de X para evitar el desbordamiento, digamos, de las imágenes, de los SVG cuando lo agreguemos. Entonces voy a colocarle que en la parte del eje X sea hidden, porque si no, entonces aquí lo que le estamos diciendo es que si el contenido se desborda en el eje X, lo esconda. Entonces con estas propiedades vamos a ver cómo va quedando nuestra página. Bueno, está quedando de esta manera. Veo que no está tomando el color de fondo. Entonces eso también lo tenemos que validar porque no lo está tomando. Tengo un pequeño typo. Acá se me fue otra almohadilla, un numeral acá. Entonces por eso era que no estaba cargando. Volvemos al sitio. Entonces bueno, como puedes observar aquí ya está cargando. Voy a agregar un reset para resetear los estilos que vienen por defecto del navegador. Si no sabías, el navegador agrega algunos estilos por defecto. Por ejemplo, aquí al body le está aplicándole un display blob y un margin de 8 píxeles. Entonces, para eso pues podemos usar algún reset. En este caso podemos buscar, por ejemplo, normalize. Entonces, voy a usar este reset. Simplemente le voy acá en descargar. Copio todo este CSS y lo copio allá en el editor. Voy a crear un archivo nuevo, lo voy a copiar y lo voy a enlazar con mi HTML. Por acá en la carpeta de CSS simplemente creo un reset. Podemos colocar así, reset.css. Y acá pego todo el CSS que teníamos, que copié allá de la página. Y ahora lo voy a enlazar con mi CSS, con mi HTML, perdón. Simplemente le coloco así, lo coloco link, el rel, href y acá reset.css. Con esto pues reseteamos todo el CSS que viene por defecto del navegador. Revisamos la página. Como puedes observar ya el margin acá me está tomando digamos el margin 0 en el reset, en el body. Acá en el body grab me está aplicando un margin 0 auto, obviamente porque le estoy indicando también que sea máximo 1140. Entonces esto debería hacerlo acá, pero en el body debería entonces agregar el color de fondo. Y para evitar que se vean estos blancos acá a los lados. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá vamos a agregar acá el body. Aparte también podemos agregar esto, el font family. Entonces font family. Y vamos a cargar la fuente que estamos cargando acá, que de hecho son dos fuentes. Entonces la Evo esta simplemente la copiamos y la pegamos. Esta es la que va a estar por defecto. Le podemos colocar font size de 16 píxeles, 1.5. El color por defecto puede ser el blanco, y el background color si va a ser el background color de allá. En el body wrap también lo podríamos dejar el background color, pero bueno, voy a eliminarlo y voy a guardar aquí el FF. Voy a colocarle que sean 6F para que sea el hexadecimal completo y listo. Vamos a revisar la página. Listo, como puedes observar, pues aquí ya está cargando correctamente. Ahora sí, podemos ver el body wrap y esto tenemos el ancho de 1140 en el body wrap, 1440, perdón. El body con el color de fondo. Vamos a darle un poquito más de estilos en la parte del header y en la parte del main, en la parte del giro. Hay otra clase importante que también la repetimos en varias partes, que es el de container. Entonces el container va a tener un ancho máximo de 1128 y también va a tener un margin 0 auto, que es importante. Y también le voy a indicar que el width sea 100%. Esto es importante. Entonces vamos a revisar de nuevo la página. Como puedes observar, ahora sí pues está centrado el contenido.
tenemos todo el contenido centrado gracias a esta clase de container. También lo podemos verificar acá en el inspector de elementos, en la parte del header, por ejemplo, en container. Y acá pues ya simplemente sería empezar a dar algunos espacios. Por ejemplo, en la parte del brand voy a agregar un padding arriba y abajo. Entonces hagamos eso. Primero identificamos la clase que vamos a aplicar. Podríamos aplicarlo al brand, pero bueno, digamos que tiene más sentido aplicarlo a esta clase, site header. Entonces vamos a hacer eso. Simplemente copio y pego acá esa clase, le agrego un padding arriba y abajo, digamos que sea 24 píxeles y 0. Entonces el primer valor es para el eje vertical, y el segundo es para el eje horizontal. Entonces aquí 24 arriba y abajo y 0 a los lados. Con esto pues agregamos un padding y algo que también podríamos hacer, pero ya entonces en la parte de brand, digamos, en la clase esta brand, también podríamos agregar otro padding, pero este ya más específico, que sería digamos un padding left, digamos que puede ser de 20 píxeles. Entonces con 20 píxeles ahí vamos a ver cómo está quedando la página. Entonces listo, ahí podemos ver el container, podemos ver el brand, podemos ver que el enlace aquí funciona, el SVG también se ve bien. Ahora vamos a pasar a la parte del giro, que aquí tenemos bastante trabajito por hacer. Entonces necesitamos que esto se acomode a la derecha, la parte del mockup, y la parte del texto quede aquí a la izquierda. Pues ahí esto está bien, y acomodar los botones. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para eso vamos a identificar, voy a cerrar acá esto, la parte del header, voy a empezar a abrir la parte del giro. Tenemos que empezar a identificar algunas clases, ¿verdad? Entonces, lo primero es identificar la clase del giro. Para esta clase en particular necesitamos agregar un pseudo elemento. Entonces, el pseudo elemento before, con eso lo hacemos. ¿Cómo agregamos ese pseudo elemento? Simplemente con doble punto y before. Con este pseudo elemento vamos a agregar un background, que ya lo tengo aquí preparado. Voy a hacerle un poquito de caso aquí a la inteligencia artificial que me está autocompletando el código, pero aquí voy a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, entonces para que esto se vea bien, el content pues va así, va vacío. El position absolute va también. El top no lo necesitamos, entonces voy a eliminarlo. El left lo podemos dejar en 0. La parte de abajo lo necesito que sea 20 píxeles. Y la parte de la derecha tampoco la necesitamos. Entonces simplemente less y button en 20. El background va a ser un background image, no un background color. Ya esto ahorita lo copio acá. Voy a pegar acá una imagen que tengo ya preparada. Y necesitamos un ancho que sea de 415 píxeles. Y necesito también un alto de 461 píxeles. Entonces simplemente lo dejo así. Y la imagen ya la tengo copiada, que es simplemente la tengo en base 64. Por acá tengo ya preparado, entonces es background, image, URL y la imagen en base 64. Con esto pues ya agregamos aquí la primera parte, eso en el giro. ¿Qué más necesitamos? El giro también le podemos aplicar algunas otras clases para que se vea bien, pero bueno, ya esto, digamos que le podemos agregar al giro como tal. Podemos agregar un position relative por temas del position absoluto para las imágenes que ya agregamos, por ejemplo, con el before, para que se pueda acomodar aquí al giro. Si no sabes cómo funciona esto del position, entonces siempre cuando utilicemos el position absolute, necesitamos que el padre más cercano sea relativo. Si no le coloco que el position relative sea el giro, este elemento o este position absolute va a buscar el position relative más cercano, y por lo general el relativo más cercano es el body, digamos. Entonces él va a depender, la posición de este botón y del left va a depender es del body y no del elemento que necesitamos que se acomode dentro del contenedor, en este caso dentro del contenedor del giro. Por eso le colocamos position relative. También le pues alineamos el texto que sea a la izquierda, nos aseguramos que el texto siempre esté a la izquierda. Agregamos un padding top de 56 píxeles, puede ser, y agregamos un padding bottom de 12 píxeles. Entonces con esto guardamos y ahora vamos a mirar acá el HTML. Ahora pasemos a la parte del giro copy. Voy a
voy a cerrar acá esto para que no se vea tanto código. Y simplemente buscamos Hero Copy. Entonces dentro de Hero Copy voy a copiarlo por acá, esta clase. El punto importante para identificar qué es la clase. Voy a empezar a agregar un padding top de 88 píxeles y un padding right de 48 píxeles. Entonces el right de 48, el top de 88, un mínimo de ancho de 448. Necesito que sea ese ancho, ese es el mínimo de ancho, no permito ningún otro mínimo ancho, y un max width de 588. Entonces 588 el máximo y el mínimo 448. Esto para que se vea, se acomode mucho mejor. Hero Copy también podemos agregar un Position Relative. Entonces lo dejamos de esta manera. Vamos a mirar entonces la parte del título. Simplemente el H1 lo acomodamos. Entonces para eso busco el elemento HTML dentro del giro, que se llama Hero Title. Y simplemente vengo, le copio acá en el CSS. Vamos moviendo esto para acá para que se vea mucho mejor. Le coloco un font size, puede ser de 48. Vamos a hacerle un poco de caso acá a la inteligencia artificial. El color no es necesario porque ya lo tiene. El font weight tampoco es necesario. El espacio entre caracteres sí puede ser importante. Lo voy a colocar en 0 por si el reset no lo tuvo en cuenta. El line height lo voy a dejar en 62 y 62 píxeles. Y el font size sí lo voy a dejar en 48. También necesitamos un margin top. Entonces para eso margin top de 24 píxeles puede ser. Con esto guardo y vamos a mirar cómo está quedando la página. Entonces podemos observar, así está quedando de esta manera. Ahí tenemos las clases aplicadas, la del Hero Title. También tenemos un margin button. Entonces vamos a validar si necesitamos ese margin button o simplemente lo eliminamos. Entonces aquí en Hero Title voy a revertir esto. Voy a que sea el botón sea de 24 y el margin top realmente debería ser 0. No necesitamos espacio arriba. No necesitamos que el título se corra hacia abajo, sino más bien tenga un espacio entre el título y la parte de la descripción. Que eso lo logramos gracias a, por acá tenemos la etiqueta P. Entonces me voy a basar en Hero Copy para anidar esta clase. Entonces lo hago de esa manera, y en P entonces vamos a empezar a aplicar algunas clases, que sería el botón. Acá sí también es importante para separar la parte de los botones. Entonces voy a colocarle que el margin button sea de 40 píxeles, puede ser 40 píxeles del botón, y simplemente el margin top lo voy a dejar en 0 porque por defecto el margin también tiene algunas propiedades. El font size lo voy a dejar que sea de 16 píxeles, que sea por defecto. Entonces aquí también lo que sí podría llegar a hacer es que el color es un poquito más claro. Entonces para eso tenemos otro color. Voy a agregarlo en la parte aquí de arriba de las variables para que también quede seteado. Entonces color, voy a colocarle test, voy a colocarle secondary, pero no va a ser este color, sino ya lo tengo por acá preparado. Entonces simplemente lo voy a copiar y pegar, y acá abajo en color voy a llamar esto con bar y lo voy a colocar acá. Vamos a ver cómo está quedando esto. Entonces, como puedes observar, así está quedando. Listo, ya casi. Vamos a llegar aquí a la parte de los botones. Vamos rápidamente a agregar los estilos a estos botones y acomodamos esto a la derecha. Entonces para eso pues llegamos acá a la parte del giro Call to Action. Entonces voy a copiar esta clase y acá en Call to Action pues identifico el botón. En este caso, bueno, vamos a identificar aquí el botón, que era button. Podemos usar esta clase más bien. Call to Action por ahora no vamos a aplicar ninguna clase de momento. Simplemente acá empiezo a indicarle algunas cosas, por ejemplo, que el texto, el display sea inline flex, que sea en línea flexible, que el tamaño de la fuente sea de 14, que sea de 14 píxeles, el éter del espacio también que sea en 0,
El font weight puede ser en bold. El text decoration que sea en none. El texto puede ser centrado, pero para eso también podemos usar Justify Content, que para eso está el inline flex. Entonces simplemente usamos Justify Content, agregamos un padding que es súper importante. Entonces arriba y abajo lo voy a dejar de 16 y a los lados lo voy a dejar de 32. Esto es súper importante. El text align también lo podemos colocar que sea center, simplemente para confirmar. Y el white space, esto lo dejamos no wrap, esto para temas también de cuando sea responsive. En este video no vamos a ver la parte del responsive, pero sí lo vamos a tener en cuenta para un próximo video. Line height lo voy a dejar en 16 píxeles, simplemente lo copio así. Entonces tenemos el font size, el line height, el line, y el text decoration que sea none, súper importante. El background color por defecto va a ser el color que ya habíamos agregado, que era este que tenemos por acá, el 74. Perdón, este color es diferente, entonces voy a agregar un background color. Para eso voy a crear otra variable porque el background acá entonces es diferente. Entonces voy a colocarle color button, que sea como por defecto, digámoslo así, que sería este color. Y simplemente lo voy a dejar así. Y acá lo llamo, entonces bar, color button, para que sea el por defecto. Y de una vez voy a aplicarle al otro botón. Bueno, aquí también me hace falta un alto. Simplemente voy a agregar acá un alto de 48 píxeles. Y un borde radius también es importante, de 2 píxeles. Ahora sí, al otro botón lo voy a identificar, que le colocamos esta clase. Para cambiarle a este botón simplemente le voy a cambiar el color, que sería el background color. Y este botón va a tener otro color que lo voy a crear acá arriba. Entonces sería, digamos, color button primary, pero no es este color, va a ser este. Y acá borro la almohadilla. Y acá lo buscamos, entonces bar, button primary. Y con esto pues ya tenemos los botones. Vamos a revisar cómo está quedando. De pronto hace falta algún detallito. Bueno, va quedando así. Aquí simplemente es alinear esto en que se vea en la forma vertical. También veo que también le hace falta un bond season. Entonces aquí en la parte me hace falta un bond season que sea Border Bots y el color también que sea el blanco. Entonces vamos a revisar de nuevo. Entonces podemos observar que ya está cargando mucho mejor, ya se ve mucho mejor. Aquí hace falta un espacio, entonces vamos a agregar también ese espacio. Para eso podemos depender de la clase Call to Action, esta que está acá. Y acá algo que podemos aplicar entonces es un display flex. Display, flex, y acá podemos agregar un gap, digamos que sea 20 píxeles, a ver cómo se ve esto. Entonces bueno, ahí tenemos el espaciado, yo creo que se ve bastante bien. Ahora vamos a ajustar esta parte de aquí rápidamente, ya para terminar esto. Desplegamos a un hosting gratuito que yo tengo ya ahí preparado y dejamos el resto para un próximo video. Entonces vamos a identificar la clase que sería esta, Hero App. Voy a desplegar esto acá pues para tenerlo más claro. Esto lo voy a hacer más pequeño también acá con estas clases. Entonces primero identificar esta clase que es un importante. Vamos acá al CSS, voy a hacer esto más acá, subir esto acá. Y acá es importante colocar un position relative por el tema de los SVG, van con position absolute. Entonces con esto simplemente colocamos un relative ahí. La primera clase que es la podemos ver acá, que es la de Hero App Illustration, que es una ilustración grande que aparece en la parte de arriba. Esta vamos a aplicarle algunos estilos, entonces voy a copiar y pegarla acá. Para esta obviamente vamos a necesitar un position absolute, entonces simplemente position absolute y voy a indicarle que el left sea de menos 257
porque ya este dato ya lo tengo por acá para que se vea bastante bien. El pointer events voy a decirle que sea pointer events que sea none, esto para que se pierda todo tipo de evento, es decir, cuando estemos ahí pasando el mouse. Y el top también necesito que tenga bastante alto, que va a ser de menos 358. Esto para posicionarlo correctamente. Entonces con esto esta ilustración ya debería verse un poco mejor. También esto aquí creo que nos hace falta la parte de que esto aparezca en la parte derecha, pero esto entonces tenemos que agregar un display flex en la parte del div que está arriba, que sería el inner, hero inner, que es el que envuelve todos estos dos elementos de la parte izquierda, que es el copy, y el de la que es la parte derecha. Esto también es importante porque si no entonces va a aparecer debajo. Entonces acá display flex y utilizamos un justify counter speed between, importante ahí. Guardamos y revisamos. Entonces como puedes observar así va quedando. Ya va tomando mucha más forma. Vamos a ajustar un poco más la ilustración, también el tamaño de la imagen del iPhone. Para la parte del mockup buscamos la clase que tenemos por acá, Hero Add Mockup. Entonces vamos a buscar esta clase, la pegamos por acá. A subir esto para que va a tener acá mayor espacio. Y acá voy a copiar y pegar unas clases que ya tengo preparadas. Entonces simplemente voy a copiarlas y pegarlas. Te explico un poco qué hace cada una. Entonces posición relative para la A la hacemos un poco más pequeña. El alto que sea auto. El margin 0 auto para que se centre. La visibilidad hidden. Esto por temas de responsive. Pero en este caso como va a estar en la versión desktop. Entonces lo voy a dejar que sea visible. Y esto, el opacity claro sea 1. Y bueno, esto para un tema de una transición. Entonces voy a guardar. Y bueno, así va quedando la página, como puedes observar. Entonces los estilos esto que agregamos acá en el mockup en la parte del iPhone. Vamos acá a ver el inspector de elementos, podemos observar. Esto de transform y transition es simplemente para un tema de un hover. Listo, ahora simplemente voy a darle unos estilos acá a estos otros dos USBG que debería estar por acá y otro por acá arriba. Y con eso pues pasamos a hacer un despliegue a un servidor, a un hosting. Listo, identificamos esas dos clases que serían estas, las de Hero Ads Dots 1 y 2. Entonces simplemente a la 1 voy a copiar esta. Vamos a aplicar un position, o sea vamos a cambiar la posición. Entonces con esta le indicamos que el top sea 15 y el left menos 108. Entonces top 15 y el left menos 108 píxeles. Con esto pues ya debería estar funcionando. También nos hace falta obviamente indicarle que es un position absolute. Para eso lo hacemos con la otra clase, que era la que identificaba los dos div, que es esta. Entonces position absolute. Con esto ya debería funcionar. Y la 2, entonces la 2 sería, vamos aquí a colocar, a copiar y pegar esto. Para la 2 simplemente cambiamos el botón, lo dejamos en 100 píxeles y el left lo dejamos en 320. Entonces bueno, este es el resultado. Podemos ver que la parte de arriba pues ya se ve bastante bien. No, obviamente no lo voy a hacer píxel perfecto, que sea perfecto, tal cual como lo vimos en el ejemplo, que era el template que tenemos por acá, que es este. Entonces, pero ahí puedes ver que pues se ve bastante bien. De pronto acá el título también la fuente no está cargando la otra fuente. El resultado es muy similar. Ahora vamos a pasar al despliegue. Como te decía, voy a dejar esta parte para un segundo video. Y de una vez pues aprovechamos y vemos la parte de response y cómo la podemos hacer. Entonces, para el despliegue voy a utilizar una herramienta que se llama Netlify. Entonces simplemente buscamos Netlify en el navegador. Esta es Netlify. Con Netlify pues podemos desplegar este sitio. Como es simplemente un sitio estático, pues es gratis. Igual también esta herramienta tiene una capa gratuita bastante generosa. Iniciamos sesión o te registras, puedes iniciar sesión con tu cuenta de GitHub. Y acá simplemente le damos en este botón que aparece acá arriba a la derecha donde dice Add New.
le decimos que el deploy va a ser manual. También podemos importar un proyecto existente, esto a través de GitHub o de Bitbucket. Si le damos acá, pues simplemente entonces podemos seleccionar alguno de los proveedores. También está GitLab, también está Azure DevOps, pero nosotros vamos a hacer la parte de un deploy manual. Entonces para eso me devuelvo acá. Simplemente le doy clic en este botón y le doy que el deploy va a ser manual. Entonces acá simplemente tenemos que arrastrar todos nuestros archivos y soltarlos acá y él empieza a hacer el deploy automáticamente. Listo, mira, acá ya estoy copiando los elementos, simplemente seleccioné todo lo que estaba dentro de la carpeta. El HTML debe ser index.html, eso sí, y el resto de los archivos. Entonces los arrastro, los suelto acá. Ahí va la carpeta de imágenes también, la carpeta del CSS, todo lo que te estaba mostrando en el Visual Studio Code, ahí va. Lo voy a soltar y él empieza el proceso de cargar eso y hacerme el deploy. Y bueno, ahí ya empezó a hacer el despliegue. Realmente eso no se demora mucho porque como es simplemente un HTML y un CSS, entonces es súper rápido. Ya aquí podemos, dice que ya podemos ver el deploy en producción, abrirlo. Entonces simplemente le doy clip y bueno, acá me está cargando un error. Vamos a verificar si cargó todo correctamente. Bueno, el error simplemente era porque había arrastrado todos los archivos que estaban acá y lo que tenemos que hacer es arrastrar toda la carpeta. En este caso es web desde cero. Esta carpeta hay que arrastrarla y soltarla allá. Acá pues simplemente cargamos otra vez la carpeta. Voy a hacer eso, voy a arrastrar toda la carpeta que hice web desde cero y soltarla acá. Y con eso esperamos a que empiece a cargar de nuevo y ahí ya se está haciendo el deploy. Aquí pues aquí nos empieza a mostrar los logs y demás. Aquí ya nos muestra todos los archivos que se cargaron. Ahora sí efectivamente se cargó el index.html, las imágenes y el CSS. Entonces vemos ahora sí el despliegue. Y como puedes observar, pues ahí ya está cargando. Este es el resultado que tenemos hasta este momento. Como te mencionaba, voy a hacer un segundo video para terminar de darle estilos a esto y agregar el resto del HTML y agregar la parte de responsive. Coméntame en los comentarios si quieres una segunda parte para terminar este sitio web o esta página web. También te quería hacer la invitación, si te está gustando el contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre desarrollo web, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Espero que este video te haya sido útil, que hayas aprendido algo nuevo, que la parte sobre todo del HTML, la estructura, la semántica y la parte de los estilos, ¿no? Empezamos a dar estilos prácticamente desde cero, agregando algunas cositas que tenía por ahí copiadas, pero prácticamente desde cero. Quedó faltando la parte del resto de la página, pero por temas de tiempo pues lo dejo hasta acá. ¿Sí? Ya terminamos de hacer el despliegue, entonces con esta URL cualquier persona podría entrar y revisar la página. Espero que realmente te haya sido útil. También me gustaría saber qué otro tipo de contenido quieres que haga videos. Coméntame eso en los comentarios, qué otro tipo de contenido te gustaría ver en este canal, qué otro tipo de videos te gustaría que hiciera en este canal. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó también te invito a que te suscribas, que le des like y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.